para saber qué dice, si le pedimos alguna acotación. La lleva Jaile para River. 6 minutos 13 segundos. Lo que resta del primer tiempo. 32-25 ganando el Deportivo San Andrés. Allí entró Roberto Meire en River Plate y allí lo tienen en acción ustedes justamente. Con una muñequera Roberto Meire. Y además se está tratando River de mantener un poco más la pelota, llegar con pelota segura sobre el lanzamiento. Bajel había errado 3 lanzamientos, por eso vino el cambio sobre Norberto Meire. ¿Qué me dicen de ese doble de Arejula? Hizo de todo. Parecía un contorsionista para que sus manos pudieran pasar entre los defensores. Mientras Graham jugó para Oroño, doble del Deportivo San Andrés. Sí, Canepa. Exactamente lo que dijo Gilaver fue lo que le pidió Johnvis en el minuto anterior a su jugador, retener más la pelota. Correcto, gracias. 34-27, ganando el Deportivo San Andrés. Y aquí jugando yo, dice, con Marcelo Duffy. A ver Jaile, ¿qué hace? El armador marcado por Salinas y Fernando Cañete. Sacó Oroño afuera. Fernando, te escucho. Sí, San Andrés tiene 7 recuperos, 8 pérdidas. River Plate, 6 recuperos, 7 pérdidas. Allí se cayó un saco desde arriba cuando hay justamente una infracción cobrada. A Berrondo, muy protestada del banco del Deportivo San Andrés porque decían que había hecho un techo limpio. No comparto la opinión de Presa esta vez, me parece que se equivocó, que el techo es limpio. Nosotros lo habíamos visto también así, pero en ese momento nos llegamos a distraer porque se cayó una chaqueta de un espectador atrás del jugador. Y logra el cestar Meire. 34-29, ganando por 5 el Deportivo San Andrés frente a River Plate. El llevador, el chaqueño, Salinas. Oroño jugando con Ballester. Salinas que amaga. Berrondo. Su lanzamiento tapado por Jódice. Lento en el desplazamiento Berrondo allí. Y aprovecha ahora Duffy. Duffy la cambia de mano. Se apoyó en tablero. Lindo doble. Cuando River puede contragolpear es peligrosísimo y se va a arrimar en el score sin ninguna duda. Lo demostró recién. Y ahora quedó a 3 puntos de ventaja el Deportivo. Que aquí juega la pelota Salinas. Desde el rincón Ballester. Un buen lanzador de media distancia. Y 36-31 ganando el Deportivo. Allí juega Duffy con Jaile. Está trabajando en cortina Jódice para Meire. Mientras tanto Jaile enfrentando en individual a Salinas. Allí cacheteó Jódice y se la llevó Ballester. Quedó caído un hombre, Berrondo. Había sido desplazado por Jódice Berrondo. Ya se reincorporó y espera que llegue Berrondo Oroño. Salinas. Ballester. Graham Berrondo. Y se quiso apoyar en el tablero. Y perdió entonces la posibilidad Roberto Meire. Doble para River Plate. 36-33 en ventaja. Allí la ven ustedes. El Deportivo cuando restan 3 minutos 40. Lleva Salinas. Salinas, lanzamiento, doble. Para Deportivo San Andrés. 38-33, 5 de ventaja. Jaile, marcado por Salinas. Allí recibe Jódice. Sale Berrondo. Jódice. El rebote, el chiquitín, Salinas. Allí lleva el chaqueño. Lo acompaña Graham. Hubo falta de Jaile. Infracción de Jaile y se prepara Ferrini para ingresar en Deportivo San Andrés. Segunda falta de Jaile. Se retira Berrondo en San Andrés. Salió Berrondo, ingresó Ferrini con el 9. Ingresa Pagela. Y se va Jódice. Esto es en River Plate. Saca ya Oroño con Graham. Oroño de nuevo. Restan 3 minutos 11 del primer tiempo. Ballester, Graham. Allí lo tienen a Chiquito Salinas. Se le escapó la pelota. La tocó un hombre de River. Va a sacar Oroño. Finales, los 3 minutos 4 de este primer tiempo. Allí está Salinas con Graham. Graham se apoyó en tablero de vidrio y doble. Llega a 40 puntos. 7 de ventaja el Deportivo. Frente a River. Busca allí disminuir la ventaja River. Arejula. Meire. Viene a buscar Duffy. Llega cortinado Jaile.
La pelota allí hasta Arejula. Arejula, había infracción previa. Hoy está siendo decisivo el número 8, Ernie Graham. Le está intentando jugar siempre 1 contra 1. Cuando viene mucha ayuda, cuando lo doblan, cuando hay muchos jugadores en su camino, entrega inmediatamente el balón al hombre que está abierto. Eso lo libra para estar cómodo para un buen lanzamiento. Acotaciones del técnico de la selección argentina, Leon Nacknudel. En el aspecto referil, de reglamento, siempre con nosotros Palma. Sí. River Plate sobre 9 lanzamientos con 9 lanzamientos de full, convirtió los 9 que tiró. Bueno, 100% de eficacia. Y aquí el que recibe Soroño se le fue de las manos, parecía fácil. A veces los nervios cometen en difícil esta pelota. ¿Para quién técnico, Palma? A Oroño no le dejó sacar la pelota, molestaba para que no la sacaran rápido y le cobraron al técnico. Explicado, y allí se nota que habrá conversado con Presa. Presa le dijo lo mismo que dijo Palma recién y le cobró el técnico. Y además es la tercera de Oroño, ¿no? Oscar, River, mejor dicho San Andrés, de ninguna forma quiere que River corra. Está tratando de hacer cualquier cosa para que River no pueda disparar en contraataque. Bien, justamente esa fue la razón del técnico. Un punto más para River. Pagela. A ver ahora 2 puntos. Lo escucho, Canepa. Preocupado Zombi por las faltas de su equipo, que traten de no cometer faltas, la orden de Zombi. Y está ganando por 3 puntos Deportivo San Andrés, 40-37. Ballester, 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 doble. Para el Deportivo San Andrés, 42-37. Restan 2 minutos 10 segundos de este primer tiempo. Allí está jugando la pelota Arejula. La ventaja de 5 puntos a favor del Deportivo. A ver, la busca minorar River. Meire tirando rebote. Graham. Buen partido de Graham. A ver ese pase para Ballester. Marcado por Arejula. La robó Duffy. Se la lleva Jaile, Arejula. No, 3 segundos. 3 segundos previos. No, caminó, cobró Presa. O caminó. ¿Qué le cobró el árbitro? Que no vi la señal. Caminar, pero decimos que no, en esa jugada no había cambio. Muy bien, muchas gracias. Estábamos tapados, porque de repente quedamos tapados por los técnicos cuando ellos se paran y no podemos alcanzar a ver. Por suerte, siempre alguno de nosotros está descubierto. Hay infracción, hay 1 minuto solicitado por el técnico de River Plate. Edgardo. Yo creo que lo que más le está dando resultado en este partido Deportivo San Andrés, una cosa que conversábamos con León, es la marca al hombre. En el primer partido le dio resultado en San Andrés porque las dimensiones del rectángulo de juego son menores. Entonces le dio resultado a la zona. Ayer no le dio el resultado a la zona Deportivo San Andrés. Y hoy tuvo que salir a jugarse contra hombres más hábiles con este individual, que indudablemente a Deportivo San Andrés le hace producir también muchas faltas. Muy bien, vamos a ver allí. Rubinstein ha ido a hacer alguna acotación a la banco de suplentes del Deportivo San Andrés. La acotación es que Rubinstein le dice a Zombi que por favor lo retire del banco de suplentes a Wilson, que no puede estar allí. Correcto, Wilson tiene que estar atrás del banco de suplentes porque ayer fue expulsado. No se olviden ustedes. Y aunque no esté para ingresar, no puede estar allí. Es público, simplemente público. Ahora, 42-39 por 3 puntos gana el Deportivo San Andrés. Luego de esos 2 tiros libres. Atención aquí jugando la pelota Graham. Ferrini. Movió Oroño para Salina. ¡Doble! Del chaqueño, que bien anda. Está muy productivo, además no buscando posición de base nada más, sino también buscando los laterales, donde fue muy productivo. Siguiendo la estadística de Fernando, sobre 13 lanzamientos de fulles, hasta ahora River convirtió 13 puntos. Y aquí ahora se iba con la pelota Graham. Hubo infracción. ¿De quién? ¿De Pagela? Se iba, lo empujó para que no se vaya. Muy bien, amigos. Es la tercera infracción de Pagela, creo. Oscar, Sí. textuales palabras de Zombi. Ellos están enloquecidos, nosotros tranquilos ganamos. Ganando 44-39 el Deportivo San Andrés. Veremos, a ver. Esos nervios de River, si se... A ver, vamos a ver allí. Se mandó hacia el cesto. ¡Y el doble! ¿De quién? De Arejula.
Aréjula, siempre efectivo, eficiente. Y ahora 3 puntos de ventaja, restan 25 segundos para terminar el primer tiempo. 44 por 41. Está ganando el Deportivo, que va a tratar de retener hasta el final. Le quedan 13 segundos para retener la pelota. Le quedan 8, ahora se mandará hacia el sexto. Salinas, doble para el Deportivo San Andrés. 5 puntos de ventaja, un segundo resta. Y casi, 46, 41. Ganando el primer tiempo el Deportivo San Andrés frente a River Plate en este gimnasio Héctor Echar. En instantes volvemos. Escuchen la algarabía de la hinchada del Deportivo. ...46-41, resultado que hasta el momento favorece al Deportivo San Andrés. De mantener este resultado, por supuesto, se consagrará campeón 1984 en este campeonato argentino de clubes, campeonato de básquetbol. Les quiero decir que en Miami, Estados Unidos, hubo 2 triunfos y 2 derrotas. Ganaron Mercedes Paz y Gabriela Sabatini. Perdieron la final del Orange, pero en menores de 16, Guillermo Pérez Roldán y Patricia Tarabini. Nosotros de inmediato vamos a continuar con el básquetbol. Final del campeonato argentino de básquetbol entre Deportivo San Andrés y River Plate. Enseguida retornamos. ¿Enanito? Mire que dan trabajo ustedes. Día y noche, sábado, domingos y feriados. 365 días al año. Pobrecito. Mire, abuela, este es su enanito. Un inmenso computador que se encuentra interconectado con todo el sistema de cajero automático. Allá tenemos un... Banco Alas Cooperativo Limitado, el poder de la tecnología. Y yo que pensaba en un enanito. Muy ricos los de menta, abuela. Gracias. En el deporte y el hombre, Motopol, un apasionante partido de fútbol en moto entre las selecciones de Holanda y Francia. Fascinante aventura para llegar a la cumbre de los Alpes y luego el vuelo final en ala delta. Y además, un espectacular recorrido a través del desierto de California para descubrir los más curiosos accidentes geográficos. Pancho Ibáñez presenta El deporte y el hombre hoy a las 21 por ATC. Historias de la Argentina Secreta presenta un programa especial con motivo de la Navidad. Las grandes soledades, un viaje hacia los lugares menos habitados del país. Los trabajos y los días, sacrificios y alegrías lejos del confort de la ciudad. Nuestros benditos inmigrantes, hombres y mujeres que sembraron de hijos nuestra patria. Los próceres anónimos, la gente silenciosa del interior y su tarea ejemplar. Con la conducción de Roberto Vaca y Otelo Borroni, Historias de la Argentina Secreta. Hoy a las 20 en ATC. Soy la Constitución Nacional. Conocerme y respetarme les ayuda. 383555 y 383163. Muy bien, amigos, estamos otra vez en el gimnasio Héctor Echar. El profesor Seguí, que está a mi lado, es uno de los hombres que ha trabajado muchísimo en esta Liga Nacional, junto a Leonard Nudel y a mucha gente amante del básquetbol. La gente de Ateba ha colaborado, lo está haciendo hoy. Me gustaría que le expliques a la gente un poco, a ver si nos acompañan con el Vidifón de Estudios Centrales. Qué grandote que Wilson, ¿eh? Ahí pasó adelante nuestro, tapaba todo. A ver si vas mirando en el monitor. Horacio Seguí, contale a la gente cómo queda ahora para el año que viene este Nacional, teniendo en cuenta que aquí se va a definir el campeonato ahora, recién hoy, ¿no? Así es. Sabemos que toda la competición de este año ha sido para ir buscando una nivelación. Así que en esa nivelación el año que viene, en primera división van a quedar 16 equipos, como allí vemos. De esos 16 equipos, hasta el momento tenemos clasificados 12. Quedan por clasificar los 2 equipos que están compitiendo hoy en Córdoba y aquí en Capital Federal, o sea, Morón y Lanús. Los 2 partidos, los 2 de la zona 3 y Española con Independiente de Tucumán, que son de la zona 2. Cualquiera de esos 4 equipos puede estar el año sumados a estos que todavía que ya tenemos. Sí, sí, van a ocupar el puesto 15 y 16. La primera división B va a estar dividida en 3 zonas de 12 equipos. Todas las
las zonas se van a hacer en 3 fases. La primera divisional también, que va a ser en 3 fases. Yo voy a intentar resumir esas 3 fases. La primera fase es una fase de clasificación en donde se va a dividir en 2 grupos de 8 equipos en la zona A y de 6 equipos en la zona B. Juegan todos contra todas a las ruedas. Los primeros, la mitad de arriba de cada zona pasa a una segunda fase donde quedan A1 y A2 de 8 equipos cada uno en la primera división A. Y luego de eso, clasificados del 1 al 8º, quedan, los 4 primeros de zona A1 y los 4 segundos de zona A2 quedan clasificados para los playoffs. Los playoffs son juegos finales. Aquí aparecen los 8 equipos de A1 y los 8 equipos de A2. Los 8 equipos de A1 del 1 al 8º y los de A2 del 1 al 8º que dan la posibilidad de clasificar para las finales, las series finales. Las series finales, 4 equipos de la A1, los primeros 4, esperan, mientras que los 8 siguientes, los 4 siguientes de A1 y los 4 primeros de A2 juegan por 4 puestos. Correcto. Quiere decir que eso va siendo ya la eliminación en definitiva, y después ya van a jugar en el torneo los 4 que estaban esperando con los resultantes de la segunda, ¿no? Sí, así es. Los 4 que estaban esperando van a empezar a jugar una fecha posterior a las eliminatorias de octavos de finales, ¿no? Correcto. Allí comienza la eliminación, a jugarse los cuartos de final entre los 8 mejores equipos que van a quedar al final del torneo. A eliminación de simple, o sea, que juegan al mejor de 3, los 4 ganadores pasan a semifinal, y al mejor de 3, los 2 ganadores a final. Más o menos estamos comprimiendo un poco la explicación. Es muy comprimido todo esto. Yo creo... En primera división C. Sí. La primera división C, todos los equipos del país tienen posibilidades de jugar, y en 3 regionales también, como las zonas, para que geográficamente tengan menos gastos. De estas regionales, las fases comienzan en sus asociaciones, o sea que no hay una anotación previa, directamente juegan por el oficial de su asociación. Luego pasan a una segunda fase, que es la federación, donde cada federación es libre de ver quiénes son, cómo se juega. Correcto, y si queda algo para aclarar, en Vilifón le va a aclarar a seguir. En caso contrario, ya con esta síntesis, por ahora, nos quedamos. Así es. Yo creo que es más claro que quede así por este momento, ¿no? Muy bien, correcto, porque ya va a empezar en 3 minutos. Volvemos para el segundo tiempo y definir este campeonato entre San Andrés, que gana por 46-41, y River Plate. Traigo estos caramelos para el enanito. ¿El enanito? Mire que le dan trabajo usted, día y noche, sábado, domingos y feriados, 365 días al año. Pobrecito. Mire, abuela, este es su enanito. Un inmenso computador que se encuentra interconectado con todo el sistema de cajero automático. Allá tenemos un... Banco Alas Cooperativo Limitado, el poder de la tecnología. Y yo que pensaba en un enanito. Muy ricos, los de menta, abuela, gracias. El hombre Eduardo Cadillac. El desodorante nuevo Rexina Hombre. En el básquet, la acción es constante. Hay que correr, frenar, saltar, marcar. La tensión crece a cada minuto. Todo esto es una dura prueba para un desodorante. Yo probé varios, pero me quedo con Rexina Hombre. Así me mantengo fresco y seguro para ganar. Rexina Hombre no lo abandona, ni aún después de la actividad más intensa.
Para alcanzar la victoria, el deporte evoluciona. Y en esa evolución está Topper. Topper evoluciona porque el deporte evoluciona. Topper, deportivo profesional. Automovilismo en directo por ATC. A partir de las 12 desde el Autódromo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, la final de Turismo Clase 3, la final de Turismo Clase 2, la final del Campeonato Argentino de Pilotos, donde aplaudiremos al campeón Ernesto Tito Besone. Y luego la final del Campeonato Turismo Competición 2000. Corren para coronarse Mario Gairó y Esteban Fernandino. Entre los dos está el ansiado título. El automovilismo en directo, este domingo a partir de las 12 por ATC. ATC, su nueva imagen del verano. Usted disfrutará de una programación pensada y puesta a punto para satisfacción de todos. Un verdadero tour en vacaciones sin moverse de su casa. Estrenamos en enero en su living y simultáneos. ATC, su nueva imagen del verano. En enero comienza en ATC la Noche del Padrino. Lo invitamos a participar en tango, folclore, melódico y rock nacional. Inscríbase este jueves 27 de 17 a 20 en ATC. Acetra Sociedad Anónima, aceros finos y especiales, laminados y trafilados, amplio stock. Acetra Sociedad Anónima, proveedor de las principales industrias del país. Teléfonos 38 3555 y 38 1363. Muy bien, amigos, estamos otra vez en el gimnasio de Char. Recordamos, 46-41, ganando el primer tiempo el Deportivo San Andrés. Brevemente, León Nagnudel nos dice su resumen. Bueno, en el primer tiempo River no puso toda la carne en el asador, no defendió como lo hizo ayer. También es culpa de San Andrés, que hizo un partido mucho más criterioso, que es un justo ganador, y creo que más. En el juego es un poquito más de estos 5 puntos que dice el score. Muy bien, enseguida nos va a decir la planilla técnica después de este doble de Duffy para River, que aminora las diferencias a 3 puntos, 46-43. ¿Qué dice la planilla técnica de Ateba, Fernando? Así es, estamos con las planillas técnicas de Ateba. Decimos que por San Andrés efectuó 38 lanzamientos, 23 embocados, 15 errados, 13 faltas personales, 6 asistencias, 7 recuperos y 12 pérdidas. Enseguida vamos con lo de River. Muy bien, mientras va River al ataque, Arejula, doble para River, se queda un punto, 46-45, ganando por 1 Deportivo San Andrés, que doble cerró Ferrini recién, y aquí ahora Graham, doble para el Deportivo San Andrés, 48-45, a ver River, la planilla técnica. 32 lanzamientos efectuados, 14 embocados, 18 errados. Fulls lanzados 13, embocados 13, 100% de efectividad. Rebotes en defensa 7, en ataque 3. Faltas personales 7 acumuladas, pérdidas 8, pelotas recuperadas 9 y 3 asistencias. Muy bien, ganando por 1 punto ahora el equipo de River va a buscar desnivelar, pero sigue ganando Deportivo San Andrés por 1 punto y foul de Arejula. Yo recién dije Ferrini, ¿no? Hace un instante. Sí, es tan alto como Ferrini, pero es Ferrondo. Claro. No sé cómo te confundiste. Simplemente porque había terminado jugando Ferrini. Eso es todo, gracias. Ahora, ¿qué pasó acá? A ver. ¿Qué pasó, Palma, que no estaba atendiendo? Le cobró full Arejula, lo enganchó justo que se iba a ir al lanzamiento, pero antes, así que reposición lateral. Muy bien. ¿Cuántas infracciones ahora? Vamos a ver. La segunda de Arejula. Segunda de Arejula. Oroño que recibe. Oroño que asiste a Ballester. Oroño que no estuvo bien hoy en los lanzamientos. El rebote para Duffy. Pajela. Pierde Jody, se recuperó Caile, Arejula. Doble para River.
Doble para River y pasó al frente por un punto River sobre el Deportivo San Andrés. Está presionando más la marcación de hombre a hombre River, casi sobre el centro de la cancha. Otra pelota robada por River ahora y aprovecha para pasar a contraataque, que su arma más importante. Ballester salvó. Salinas. Se va Berrondo. Berrondo. Doble para el Deportivo. Además, hubo falta. Oscar. Sí. Ratone con el 7 va a ingresar en San Andrés. Hizo el gol, pero después, cuando se desprendió la pelota, atropella al jugador defensor y le cobran full de ataque. La infracción fue entonces, como vimos, de Berrondo cuando ingresa Ratone. Oscar. Sí. River Plate en 2 minutos 10 que va de juego ya tiene 5 pelotas recuperadas. La importancia de los recuperos. La planilla técnica de Ateba, tal como lo decía antes León Nagnudel. Está ganando por un punto el Deportivo San Andrés. Tira Aréjula. Rebote para Oroño. Oroño. Graham. Bien allí en el dribbling. Ahora falta cometida por Norberto Meire. ¿Qué protestaban la gente del Deportivo? ¿Qué pedían? Quieren que avance, pero él no estaba en lanzamiento, estaba en la primera fase recién. Bien, explicado por Palma. Veremos. Graham estaba convencido de que iba a ir a actitud de lanzamiento. Graham ahora, doble. Y además falta. Infracción cometida por Pagela. ¿Pagela o Duffy? Duffy, en la segunda. Fue Duffy el autor de la falta. Sí, León Nagnudel. Y hay una diferente apreciación de lo que es acto de lanzamiento en las reglas internacionales y en las reglas norteamericanas. Yo particularmente coincido con las reglas norteamericanas. Eso es acción de lanzamiento, pero en FIBA no es así. Claro, así, por ejemplo, lo entendía Graham, eso explica la dualidad. Y se manda Aréjula tiró como pudo, ¿no? No pudo demasiado bien. Se la llevó Graham y la pierde. Quedó enganchada en la pierna de Duffy la pelota. Por lo tanto, desde el lateral sacó el Deportivo y aquí está Salinas en acción. Tratando de ordenar a su equipo que gana por 3 puntos, 52-49. Graham marcado, Graham tira igual allí, la pelota pegó en el soporte. Salió Jaile, al contraataque, Aréjula, Pagela, Aréjula. Solo Duffy quedó, doble. Doble de River, queda un punto nada más. 52-51 ganando el Deportivo. Y todavía faltan 16 minutos 43. Graham, foul. Lo sacó Duffy. En el contraataque recién de River, un defecto común en muchas defensas argentinas, son casi todas. En los contraataques hay que defender el canasto, no defender la pelota. Y los jugadores salen a cortar balones, quedan pagando y queda desprotegido el canasto y quedó Oroño solo para defender ese lanzamiento. Aquí ha cobrado una infracción de Graham. Sí, Graham en su intención de ir a buscar la pelota desplazó a un jugador de River en ataque y le cobraron el full. Muy bien, amigos. Un punto de ventaja para el Deportivo. Muy nervioso este instante del partido. Vamos a ver quiénes son los que logran mayor tranquilidad. Graham, que recupera la pelota, lucha con Pagela. Y la falta de Pagela en perjuicio de Graham. La cobra Borillo. Y ahora se queja lo de River. Oscar. Lo que ocurre es que es la cuarta de José Luis Pagela. Y vuelve Cádiz al rectángulo, el reemplazo de Salinas. Sí, León. Indudablemente esta infracción es muy importante porque Pagela ha tenido gran trascendencia también ayer. Ha fallado Graham en el lanzamiento y aprovecha River para buscar el desnivel. Allí está Aréjula. También fracasó él. Le dije, muchos nervios. Y ahora foul. Infracción de Ballester. La infracción del número 12 Cádilla, es la cuarta. Es la cuarta de Cádilla, que entonces me pareció de Ballester, pero parece que fue de Cádilla. Cádilla calletea media pelota y media mano de contrario. Muy bien. Aquí está en acción ahora Duffy. Va el lanzamiento. A ver el rebote para quién es. Ballester, Cádilla. Contraataque, Cádilla, Ratone. Ratone, Cádilla. Robó la pelota en el camino. Impecable Meire. Y se la lleva Aréjula. Gana por un punto y ahora por uno al frente River. Por uno al frente River Plate. 53-52.
Y ahora Graham que recibe, Graham que se eleva, doble. Doble al frente el Deportivo San Andrés por un punto y hay pedido de cambio. Sí, ¿quién va? Canepa. Berrondo con el número 10 en San Andrés va a ingresar. Se retira el número 11, Ballester. Finger le protesta al señor Morillo, uno de los árbitros le explica entonces lo que él considera, ¿no? Entiendo que no podía haber sustitución porque no hubo una detención del partido. Hubo una